Pablo Benítez Jacob es economista. Gracias por estos minutos, Pablo. Y el motivo de consultarte, de poder charlar en esta edición de Panorama, está relacionado con esta ponderación, esta evaluación, este análisis comparativo que estuviste haciendo respecto de cómo se ha comportado la economía en Chile y en nuestro país también, pero fundamentalmente en Chile, a partir de una visión de apertura del mercado. ¿Cuáles han sido digamos, esos avances, esa evolución que ha tenido la economía y que podría llegar a tener algún émulo o réplica en nuestro país? Yo creo que la comparación es importante porque lo que está sucediendo en Chile desde hace bastantes décadas, varias décadas, más de 20 años, con respecto a la inserción internacional a través de los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio, nos da una perspectiva de lo que, no vamos a decir que va a suceder exactamente lo mismo, pero de lo que podría suceder cuando proyectamos lo que acaba de suceder con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es decir, es como un camino ya hecho que nos muestra las bondades. También tuvieron dificultades, pero sobre todo el gran éxito que han tenido por este tipo de acuerdos. Lo que yo trato de marcar o remarcar en este artículo periodístico que salió hace unos días atrás es que los efectos positivos de la inserción en el mundo de una economía, cuando están trabajados a través de instituciones sólidas, es decir, la necesidad de anclar tus indicadores internos a la política exterior, que es un mandato constitucional incluso para Argentina, traen un éxito muy importante a lo largo y ancho del país. El caso de Chile es un ejemplo, hay otros más, pero es un ejemplo que me lo presento porque trato de tener un parámetro, que la población tenga un parámetro cercano de lo que podría suceder. Me refiero a lo que pasa del otro lado de la región. ¿Y son comparables Chile o esta zona de Chile con Argentina, con esta zona de Argentina? Digo, digamos, ¿podemos establecer comunes denominadores? ¿Podemos establecer ese tipo de comparación? Lo que podemos establecer exactamente en la comparación, yo hablo de las regiones de los lagos, Biobío, la Araucanía, y me puedo estar olvidando alguna más, tiene una producción muy similar por ahí a lo que son el sur de la provincia de Neuquén, más cercana a alimentos de tipo arándanos, frambuesas y demás, potencial maderero, puedo estar olvidando otros elementos, miel, una enorme cantidad de productos que han aparecido en la canasta exportadora de Chile desde su inserción en adelante. Obviamente ellos no tienen el factor petróleo, pero lo que nos puede dar el ejemplo de lo que podría suceder con el petróleo es lo que les ha sucedido a ellos con las exportaciones de cobre. No las regiones del sur, obviamente, sino son las regiones del norte. Acá ya hago un parámetro general. Vos tenés que en Chile las exportaciones no cobre, que inicialmente en el 2003 representaban el 7% del total, en el 2003 en la actualidad son el 52%. Es decir, las exportaciones que no son cobre representan un poco más de la mitad. ¿Y eso ¿Se entiende el parámetro? Sí, te entiendo. Sí. Pero ¿porque bajó el cobre o porque aumentaron el resto? Porque aumentaron el resto. ¿O ambas cosas? Puede haber, no tengo estudiado la fluctuación del precio del cobre, pero hay una gran demanda de cobre, sobre todo de los emergentes del sudeste asiático y incluso el mercado europeo e incluso el mercado norteamericano. Pero no creo que haya sido el problema del precio del cobre, sino la potencialidad, es decir, la política exterior hace a los intereses de una nación, a los intereses de supervivencia. Esta es una frase que decía Frondizi, ¿no? Me gusta siempre remarcar. Incluso Alberdi hablaba de que los objetivos, el objeto de la política exterior es las legislaciones tendientes a aumentar los caudales, la inmigración y los capitales hacia las nacientes repúblicas o en la naciente República Argentina para vencer el desierto. Es decir, eso es la política. Te está diciendo, vos necesitas anclarte al mundo con conductas. Esa ancla de conductas te da un paraguas de civilización, de orden institucional. Cuando vos sos confiable, no sos Chile o Argentina, sos el parámetro de una parte civilizada del mundo, la que prospera en este caso. Eso permite la llegada de inversiones. En los casos de los países o regiones que producen por ahí petróleo o cobre, pueden producir otras cosas, pero generalmente es tapada, por decirlo de una forma, por la otra producción, el otro commodity. Cuando llegan esas inversiones se producen, sostenidas en el tiempo por la confianza, van hacia otras que inicialmente no son muy conocidas o que tienen menos rendimientos, pero sostenidas en el tiempo por ese paraguas comienzan a florecer. Entonces, al fin y al cabo, lo que está sucediendo con esta ancla al mundo, lo que sucedió en Chile, es que otras inversiones comenzaron a ir a otros sectores que inicialmente no eran los conocidos, el más fácil o el más cómodo de extraer por ir al cobre, ¿sí? Si bien es capital intensivo, pero el más simple, digamos, claro, más a la vista, los otros eran más de investigar. Ese paraguas de confianza hace que vayan inversiones hacia otros sectores que al ser sostenidas en el tiempo comienzan a crecer. Es decir, el ancla al mundo, el paraguas fomenta inversiones en todos otros sectores que potencialmente
podrían tener demanda, pero que no lo tienen. Y ahí aparece lo que es la diversificación. Casualmente te iba a decir eso. Sí. Hay un término que acá se acuña, o una frase, o una definición que ha acuñado mucho en la provincia de Neuquén, sobre todo, es diversificar la matriz productiva. Sí. Como un eslogan sobre el cual se ha insistido desde hace también décadas. ¿Es esto lo que logró Chile, lo que vos querés decir? Es exactamente lo que logró Chile en su diversificación de exportadora, de pasar del 2013 a solo representar un 7% de lo que era exportada, que era no cobre, a un 52%. Pero es el caso de otras regiones como pueden ser Texas, es el caso de otras regiones como puede ser Alberta en Canadá, es el caso de las regiones de Australia también, que tienen una gran inserción al sudeste asiático desde hace décadas. Eso es lo que... La inserción al mundo, el libre comercio o los acuerdos comerciales de apertura están muy relacionados con la diversificación. Las economías se diversifican. Y es el caso, salvando las distancias de violencia y demás, de lo que pasó con muchas regiones del norte de México, en su inserción al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por ejemplo, México, el 80% de las exportaciones de México eran petróleo antes del Tratado de Libre Comercio. Actualmente solo representan el 10%. El resto son pymes de autopartes, informática, software, que abastecen al mercado norteamericano y al mercado canadiense, con muchas distancias a México, porque el marco constitucional es muy diferente y no aspiramos obviamente a replicar eso. Claro. Pero si estamos hablando de cómo las pymes, sobre todo, aprovecharon la inserción del libre comercio en el mundo con este tipo de tratados. Ahora, ¿esta es una decisión nacional o es una decisión de los distritos, digo, de los sectores, digamos, de las estructuras subnacionales también? Digo, ¿puede existir una capacidad de incidencia de los estados subnacionales digamos, en este derrotero, en este camino, o es una decisión política nacional? En sí es una decisión de política nacional, es decir, la competencia, las atribuciones de política exterior son obviamente del Ejecutivo Nacional, y a través de aprobarlo con las legislaturas nacionales y demás. Claro. Pero yo creo que por lo menos los gobernadores tienen un interés, y deberían tener un interés mucho más activo en que lo que está sucediendo con la Unión Europea se intensifique, con lo que se está planeando que suceda con el sudeste asiático o con Canadá o Corea del Sur, que está en marcha, también se intensifique. A la larga, viendo el caso Chile, las provincias se ven muy beneficiadas, es decir, se federaliza la capacidad productiva de las entes subnacionales. Si bien no tienen la competencia formal, sí la pueden tener en la agenda de gobierno. Es decir, las provincias en un país federal y grande como es la Argentina, como sucede en otros países donde he podido observar, como el caso siempre nombra Australia. Claro. Es decir, el gobernador, por ejemplo, de Western Australia, que es una región gasífera como la nuestra, de minería, de petróleo, activamente celebra hace poco la inserción de Australia de la firma de un tratado de libre comercio con Indonesia, celebrando lo que él puede llegar a venderle, es decir, los productores de su región le pueden vender al sudeste asiático. O sea, es algo, tiene que ser una agenda federal y los gobernadores pueden tener parte activa de esta. Deberían, en mi caso, sugiero que se interioricen más porque van a ver que tienen todas las de ganar. ¿Por qué advertís que digamos, se ha demorado tanto la aplicación digamos, de este horizonte, de este objetivo en el funcionamiento de la estructura política de la Argentina? Yo creo que la Argentina, a nivel inserción internacional, la ha atado a lo largo de sus últimas décadas, o los últimos 15 años, a las cuestiones internas. Es decir, y la política exterior tiene una lógica que es muy diferente. Vos estás tratando, por lo menos podés tratar con mucha gente, pero en este caso, para que salgan las cosas bien, estás tratando con el mundo que prospera. Pero eso tiene una serie de comportamientos que son no compatibles con la política interna. Tiene que ser cosas totalmente disociadas. Si desde el Ejecutivo, en las últimas décadas, hemos hecho cosas ridículas, de cortarle el gas a nuestros vecinos, desde cortarle un puente a Uruguay por el tema de las pasteras, desde incidentes con los aviones norteamericanos cuando el canciller Timmermans mandó a inspeccionar, esas cosas no salen gratis. Y eso tiene que ver con que se subordina lo exterior para una retórica interna que en buena parte de la población tiene cierto efecto como de placebo, es decir, no sé, o de emocionante, es decir, de como que es un país le contesta al mundo o supuestamente trata de hacer que no se le impongan reglas. Y en realidad eso es mentira, estamos cercenando nuestras capacidades potenciales. Creo que prevaleció eso en los últimos tiempos. Por suerte, yo creo que con esta administración hemos vuelto rápidamente a una cuestión de civilización y de lógica y de seriedad en la política exterior.
Y creo que se está entendiendo de que eso de aislarnos al mundo no nos ha dado resultado, que es una retórica vieja que nunca tuvo resultados. Por ejemplo, en 1958 nace el GATT, que es la OMC. Desde aquel entonces hasta ahora hay 296 acuerdos comerciales de libre comercio activos. Argentina solo participa en el Mercosur, es muy poco. El mundo se ha integrado en forma veloz y la Argentina, y la buena parte de la clase política argentina, adhería a las ideas de la teoría que se conocía como teoría de la dependencia, de la centro-periferia, de entender el mundo como que es hostil y que vienen por nuestros recursos, no sé, todo lo que venimos escuchando hace tiempo. Y eso en parte la ha hecho muy mal, porque el miedo a la globalización es no entender todo lo que se puede y lo que han aprovechado países, como en el caso Chile, y como otros países, para a la larga mejorar el bienestar de la vida del ciudadano común, el ciudadano de pie. Te voy a hacer 2 preguntas, pero te voy a pedir que madures la respuesta mientras van algunos avisos comerciales. Una es si en Chile esta apertura ha logrado no solamente buenos resultados en términos económicos, sino también ha permitido la movilidad social o socioeconómica de todos los sectores, los distintos sectores de la población chilena. Y por otro lado, la otra pregunta es este esquema de pensar o esta idea de concebir la política exterior con un criterio más amplio, más de libertad y de oportunidades comerciales, ¿qué visos diferenciales o no tiene con experiencias más o menos recientes de la Argentina, como por ejemplo la época de Martínez de Oz? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. Pero después de la pausa, ¿puede ser? Sí, sí. Gracias. Bienvenida al mundo, Amelia. Llegó el hermano menor del Telebingo, Patagonia Mini Bingo. Mini de precio y grande de premios. Por solo 20 pesos, jugás línea, bingo y pozo acumulado. Podés ganar miles y miles de pesos. Los premios crecen todas las semanas. Patagonia Mini Bingo. Míralo en vivo todos los miércoles a las 21 en nuestras redes. Ser rionegrinos es sentirse orgulloso de la provincia que tenemos. Es sentir orgullo de contar con el único tren que une el mar con la cordillera y ver que nuestra historia aún sigue sobre rieles. Que si miramos al cielo, tenemos satélites construidos por nuestro INVAP. Y saber que nuestra producción abrió fronteras y se expande en el mundo. Es contar con nuevos hospitales y una productora de medicamentos que llega a diferentes puntos del país. Sentir orgullo es que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación a partir de los 4 años. Río Negro, contá con nosotros.